Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, para comenzar nuestra clase de hoy. Estamos a 2 Timoteo. Vaya conmigo y después entramos a la introducción. 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 6. Vamos a comenzar, o más bien a continuar con lo que es la serie de la iglesia, pero vamos a ir siempre añadiendo las bases, lo que la iglesia necesita. Y vamos a hablar esta mañana, a manera de primera clase, acerca de lo que es una iglesia saludable, como un título principal. La iglesia, el Señor quiere que nosotros seamos unidos como iglesia, que sepamos cómo venimos a ser parte de la iglesia, hermano, qué significa ser parte de la iglesia, qué beneficios tengo como hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pero ahora, cómo la iglesia debe ser alimentada, ¿verdad? Una iglesia saludable es lo que el Señor quiere. Y vamos a hablar hoy de la sana doctrina. 2 Timoteo 4, del 1 al 6. Sígame con la vista, yo leo. La palabra de Dios dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana ¿qué? Doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán, dice, de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta, dice, las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy porque ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Vamos a orar. Señor, venimos delante de su presencia a darle gracias por un nuevo día de vida. Toda la semana, Señor, que nos ha dado para poder laborear, hacer lo que tenemos que hacer. Pero también, Padre Santo, agradecerle por estar aquí. No cabe duda, Señor, que la importancia de la reunión en la iglesia o congregarnos en la iglesia, Señor, es vital para cada cristiano. Bien dice su palabra que no tenemos que dejar de congregarnos, porque en cada vez, Señor, que nos congregamos, hay, Señor, un menú especial. Hay, Señor, siempre un propósito de parte de Dios para nosotros. Y esta mañana, Señor, vamos a iniciar, Señor, cómo la iglesia debe de ser alimentada, cómo la iglesia debe de estar, Señor, la condición de ella. Yo le pido, Padre, que nos ayude y que podamos nosotros entender el mensaje el día de hoy. Visítenos, Señor, ayude a este indigno siervo suyo. Le pido que sea conmigo, mis pulmones, Señor, en mi garganta. Se lo dejo todo en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces, hermano, en este tema. Es un tema bastante controversial en el tiempo que vivimos hoy. ¿Por qué digo controversial? Porque cuando nosotros hablamos de doctrina, la palabra doctrina es mal interpretada. Muchos dicen que ellos predican a Cristo, Cristo es el centro de su predicación y no predican doctrina. Porque la palabra doctrina para mucha gente es bien fuerte. La palabra doctrina es bien tajante, ¿verdad? Otros expresan que el amor une y que la doctrina divide. ¿Cuánto que realmente, hermanos, no se entiende o no entienden más bien qué es lo que significa la palabra doctrina? Las dos afirmaciones, hermano, frecuentemente en nuestros días generan una confusión a la gente. Pero es importante nosotros entender que es, hermano, vital para el Hijo de Dios, para la iglesia, para aquellos que el Señor llamó del mundo y los hizo un pueblo y los ha puesto, hermano, para que ellos puedan marcar la diferencia en un mundo perdido. Para aquellos que, hermano, que somos la luz, la sal. El Señor quiere que entendamos que tenemos que mantenernos o debemos de mantenernos saludables. Saludables doctrinalmente. Y es importante que entendamos esto porque de lo contrario vamos nosotros, hermano, a padecer. Vamos nosotros a flaquear. Y yo creo que ese es uno de los factores que, hermano, en lo cual muchos cristianos no son estables. Flaquean, tambalean. Hermano, ¿por qué? Porque no están ellos parados en lo que es la base fundamental, hermano, que es la doctrina bíblica.
la doctrina de la palabra de Dios. No se puede predicar a Cristo si no se enseña doctrina. La doctrina jamás ha dividido a nadie. La doctrina jamás tiene la intención de dividir a nadie. Pero la confusión de las personas es esa, es que doctrina es muy tajante, muy exigente, es muy seria, es muy así, verás. Y por lo tanto, pues mucha gente no puede aceptarlo. La gente no es, hermanos, de esa clase de capacidad para poder responder a lo que bíblicamente se afirma, lo cual es la doctrina. Lucas, en el libro de los Hechos, hace una reseña de que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En Lucas capítulo 2, verso 42. No vaya allá por falta del tiempo. Luego describe la vida cotidiana de ellos, la manera como ellos se conducían, la manera como los hermanos se desenvolvían en su diario vivir. Dice la palabra del Señor de que, hermano, ellos estaban juntos, versículo 44, perseverando unánime, versículo 45. Y el versículo 47 dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Un predicador dijo en una oportunidad: yo predico a Cristo, no predico doctrina. Dijo un evangelista en una oportunidad, creyendo establecer una afirmación sabia: el amor une, la doctrina divide. Y yo quiero fomentar la unidad. Bueno, si no vamos a predicar doctrina, y lo que el mundo, hermano, quiere escuchar es ser unidos sin importar lo que creemos, sin importar lo que practicamos o profesamos, que es lo mismo, entonces va a ser muy fácil atraer la atención del mundo. Pero si nosotros vamos a predicar o a enseñar y a practicar doctrina, entonces no vamos a ser muy, hermano, nosotros admirados. No vamos a ser nosotros muy populares. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar de que nosotros somos superiores a ellos. Y es precisamente, hermano, lo que la gente piensa. Mucha gente piensa de que la iglesia bautista fundamental es superior, cuando no es verdad. Todos tenemos la oportunidad de poder alimentarnos correctamente. Y déjeme decirle este ejemplo bien fácil aquí. Una persona que se alimenta correctamente, adecuadamente, en el tiempo correcto, va a ser una persona, como resultado, va a ser una persona saludable. Una persona que no se alimenta correctamente, en el tiempo, hermano, correcto, con la comida correcta, pues el resultado va a ser una persona que no es saludable. Es obvio, el sentido común. Lo mismo ocurre también en el área espiritual. Si nosotros nos vamos a alimentar, hermano, correctamente de la palabra de Dios, hermano, y vamos a alimentarnos de la doctrina bíblica, entonces el resultado va a ser, hermano, un cristiano espiritualmente saludable, correctamente. Tiene buena salud espiritual. Aquí Pablo le dice a Timoteo: te encarezco, te encargo, te pido. Le está diciendo: quiero pedirte delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra. ¿Que prediques el qué? La palabra. No hay otro tema, hermano, que el predicador debe de predicar, que el cristiano debe de enseñar, sino que solamente la palabra de Dios. Tanto predicada como también practicada. Predicada y practicada. Es una clase de escuela dominical. Si nosotros, hermano, oímos la palabra de Dios, pero no la practicamos, significa que no la estamos consumiendo. No nos estamos alimentando de ella. Por eso nosotros, hermano, las oportunidades que despreciamos y desechamos la palabra de Dios, por cualquier circunstancia, ya sea por necedad, por orgullo, o porque no queremos comprometernos con Dios, porque el oír palabra de Dios nos compromete con el Señor. Oír palabra de Dios nos compromete con Dios. ¿Por qué? Porque es un compromiso oír palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque es el consejo de Dios, es la exhortación de Dios y es el mandamiento de Dios. Es como oír la instrucción de un padre, hermano, o la orden de un papá.
Y muchos hijos no quieren oír lo que el papá está diciendo. ¿Por qué? Porque cada palabra que sale de la boca del padre, hermano, trae consigo responsabilidad. Así también los cristianos. Por eso muchos desechan, no quieren aceptar, se aferran a no, hermano, aceptar lo que la palabra de Dios dice. Sí están de acuerdo con Dios, hermano, sí se agradan en escuchar la palabra de Dios, pero no están dispuestos a practicar palabra de Dios. Es donde marca la diferencia en el estado, hermano, de salud espiritual que un cristiano va a tener o va a mostrar. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra. La palabra de Dios es la instrucción de Dios, la palabra de Dios es el consejo de Dios, la palabra de Dios es el mandamiento de Dios, la palabra de Dios es la guía de Dios, la palabra de Dios es el aliento de Dios, la palabra de Dios, hermano, es la enseñanza de Dios, la palabra de Dios es la instrucción de Dios, etcétera, 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 etcétera. O sea que sin la palabra de Dios, nosotros estamos vacíos. Porque es la palabra de Dios la que va a marcar o va a hacer el cambio en la vida del ser humano. A través de la palabra de Dios, hermano, y teniendo fe en la palabra de Dios, es cuando nosotros, hermanos, somos salvos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios predica a Cristo. Predica salvación, y voy más allá, más adelante, pero estoy dando, hermano, la importancia de la sana doctrina, la importancia de comer espiritualmente bien, saludable. Si nosotros no entendemos esto, hermanos, entonces vamos a andar nosotros como en un buffet. Vamos a andar nosotros agarrando de esto, agarrando de esto, agarrando de esto y agarrando de esto y de esto, cuando sabemos que no es saludable a veces lo que agarramos en el buffet. Sabemos que nos va a caer mal. No me cae bien, pero voy a nomás un poquito. Bueno, al menos a mí me ha pasado cuando he ido a algunas oportunidades. Yo sé que, hermano, el pollo frito, las alas fritas que hay en el buffet no me caen bien. Me va a dar agruras. Me va a causar malestar, pero digo una. Porque es tentativo. Atrae. Esos platanitos fritos bien ahí, hermano, atraen, amén. Pero todo trae, hermano, es mucho aceite, mucha grasa. Una hamburguesa. Camarones, que solamente son un montón de masa. Realmente lo que es. Pero nos atrae. Pero sabemos que nuestro cuerpo, hermano, no lo va a recibir correctamente. ¿Por qué? Porque no es saludable por el cuerpo. A mí me fascina el café. Estoy tratando de dejarlo poco a poco. Estoy tomando más agua hoy más que nunca. Por mi salud. Porque tomar agua es saludable. Tomar agua es muy saludable, hermanos. Y a veces tenemos que crearnos un hábito acerca de ello. Porque lo saludable es bueno para el cuerpo, hermano. Y es por eso importante que entendamos que la misma metáfora se usa, hermano, para lo que es espiritual. La palabra de Dios es la base fundamental. Es el alimento, hermano, que el cristiano necesita para mantenerse saludable. Necesita alimentarse de eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra. Nada más que eso. No hay nada. No tienes que predicar nada fuera de lo que esté, hermano, afuera de la palabra de Dios. Solamente palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo le sigue diciendo, en punto y coma de esa dice la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Les parezca a las personas, lo quieran recibir o no, pero tienes que seguir predicando lo que es la palabra de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mucha gente no lo va a percibir. Muchos miembros de la iglesia no lo van a recibir. Pero tú te tienes que mantener fiel en la palabra de Dios. No tienes que salirte del margen bíblico de la palabra de Dios. Y le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas dos palabras juntas. ¿Por qué? Porque se necesita tener paciencia para poder enseñar la palabra de Dios. Se necesita tener paciencia para no desviarse y desbordarse juntamente con la gente, hermano, que se va a lo más fácil, al menú del buffet y agarrar lo que quieren, a lo que me conviene. Aquí me reciben bien, aquí me atienden bien, aquí se ríen, aquí me abrazan, aquí me besan, bla, 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 bla. Yo no estoy diciendo que el cristiano, hermano, bautistas cristianos fundamentales tenemos que ser ogros.
Tenemos que mantener la cordura. Y si entendemos nosotros palabra de Dios, en vez de nosotros fomentar división, tenemos que nosotros, hermano, fomentar la unidad a través de la palabra de Dios. Porque eso es lo que la palabra de Dios quiere. Y Pablo le dice, porque vendrá tiempos. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Guess what? Adivinen qué. Ya estamos en ese tiempo. Muchos salen de la voluntad de Dios, muchos se van de la voluntad de Dios, muchos no quieren percibir ni recibir palabra de Dios, porque otra vez, vuelvo a repetir, porque es muy tajante, es muy fuerte. De hecho, hablar del infierno allá afuera, como que la gente se ofende. Alguien me dijo esta semana, pero ¿por qué anda hablando de que nos vamos a morir? No se está trayendo la maldición, no. Cuando te dijo Dios que vas a ser eterno. No, tampoco, entonces estamos en la misma. ¿O vas a ser eterno? Y como yo le veo los ojos a la gente, y yo, hermano, vas a ser eterno. No vamos a ser eternos, vamos a morir un día. Porque somos seres humanos. Ay, pastor, pero qué duro se oye eso. Es la realidad. Cristianos tienen miedo de decirle a la gente, mañana puede ser el último día de vida. A eso no lo sabemos, pastor. Sí, a que no lo sepamos, pero puede ser el último día de vida. No estamos diciendo que va a ser, podría ser. Y esa es, hermano, la manera y esa es la forma como nosotros nos mantenemos, es la posición que nosotros cuidamos. De nosotros ser realistas. Y no esconder la verdad de la gente. ¿Por qué? Porque si nosotros no predicamos la palabra de Dios y no predicamos lo que el Señor quiere que prediquemos, entonces nos vamos a salir, hermano, de lo que es el contorno bíblico, de la base bíblica, y nos vamos a apartar de la fe. Y eso se llama ser apóstatas. Se llama apostasía. Apartarse de la fe. Oh, es que aquí todas las iglesias son iguales, pastor. ¿Quién dijo eso? En toda la iglesia se predica a Cristo, pastor. ¿Quién dijo eso? Ahora, yo no estoy, hermano, en contra de nadie, ni estoy atacando a nadie, ni echándole leña al fuego. Lo que estoy diciendo yo es que el Señor espera que su iglesia, sus hijos, sean saludables doctrinalmente hablando. Así como usted quiere que sus hijos sean saludables, y por eso les da comer saludable, ¿verdad? Fruta, esto y lo otro, les da comer saludable. No les da usted ahí comida chatarra. Porque quiere que crezcan saludables. Bueno, deberíamos de hacer eso. Pero no lo hacemos. Ahí como que cabe más la razón, ¿verdad? No lo hacemos. Pero deberíamos de estarlo haciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos hijos saludables. Nadie quiere hijos enfermos, raquíticos, débiles, anoréxicos. Todos queremos hijos que sean saludables, que puedan pensar correctamente, que puedan estar, hermano, correctamente parados, hermano, en la posición que ellos tengan. Nadie pueda ganarles ventaja. ¿Por qué? Porque si ellos tienen un cuerpo sano, tendrán una mente sana. Y eso es lo que básicamente es. A mí me enseñaron de que el cuerpo sano trae una mente sana. Y cuando íbamos a correr, íbamos a los trotes allá, hermano, en la compañía cuando estaba yo sirviendo, hermano, allá íbamos y corríamos y teníamos que respirar profundo y nuestros pulmones expulsar ese aire por la boca, etcétera, etcétera. Hermano, decían, esa es salud, esa es vida, ese es saludable. Y no, ya no aguantábamos. Pero es saludable, hermano, y aquí nos decían, el ejercicio es vida, el ejercicio es vida. Yo decía, ¿cómo va a ser vida si nos están matando? Más bien nos están matando en vida. Pero realmente el ejercicio es vida. El comer saludable es vida. Hermano, y hablando de lo que es, hermano, la enseñanza espiritual, debemos de nosotros entender de que tenemos que cuidar lo que comemos. Decía hace un momento que el apóstol enseña en Hechos de que la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, en vez de causar división, lo que hacía era unir a las personas.
traer la atención a la gente, porque se estaba predicando el mensaje que había sido ordenado por el Señor Jesús. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. ¿Qué es lo que significa la palabra doctrina? No hay ningún misterio, qué teología. Mano, es enseñanza simplemente. Doctrina es enseñar. Es lo que estoy haciendo yo con usted ahorita. Estoy enseñándole palabra de Dios. Por lo tanto, la doctrina de los apóstoles es la enseñanza que a esos se les, que le daban o le brindaban a los convertidos. Pero esta enseñanza que ellos daban, no la hacían por voluntad propia. No era porque, se me ocurrió enseñar esto hoy. No, sino porque el Señor se los había encomendado de antemano. El Señor le dijo en Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ellos hicieron exactamente como Cristo les mandó. Porque Él dio la orden. Ellos cumplieron con la orden. La enseñanza de Jesús transmitida por los apóstoles conforma el cimiento, la base fundamental, las raíces de la iglesia. En Efesios 2:20 la palabra del Señor dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Por lo tanto, hermanos, la doctrina constituye el factor esencial de la unidad de la iglesia. Por eso, yo creo, si nosotros no estamos de acuerdo doctrinalmente, vamos a estar desunidos o divididos doctrinalmente. Muchos piensan de que no es necesario estar siguiendo lo que la Biblia dice, hermano, al pie de la letra para ser un buen cristiano. No tenemos que hacer así. Yo tuve una tuve un desacuerdo con alguien. Y yo le dije a esta persona acerca de lo que es el bautismo. El bautismo es la renovación para una nueva vida. No es eso. Y ese desacuerdo yo lo tuve con él. No es la renovación para una nueva vida. La nueva vida Cristo la da. El bautismo es una identidad que yo tengo con Cristo Jesús públicamente. Me identifica con Cristo. ¿Alguien está conmigo? Amén. Pero el bautismo no me salva. El bautismo no me convierte. El bautismo no me va a llevar al cielo a mí. En el bautismo no son lavados mis pecados. O sea que en el bautismo yo no soy convertido. El bautismo solamente, hermano, es una presentación pública de lo que el Señor hizo por mí y en lo que el Señor me pide que yo haga en representación o para identificarme con Él de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Identificación. No tengo vergüenza de eso. ¿Por qué? Porque Cristo, yo tuve esa discusión con esta persona y me dice, pero en el bautismo se perdonan los pecados. ¿Dónde dice la palabra de Dios? Es que Pedro en una oportunidad en Hechos, si no era ya por falta del tiempo, dice y arrepentidos y convertidos, y dice, y bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de vuestros pecados. Pedro lo declara de esa manera. Claro que sí. Pero él está predicando doctrina. Él está predicando enseñanza. Él no está cambiando la enseñanza de Cristo, hermano, una enseñanza propia por voluntad de Él. Solamente que lo expresa en una manera diferente. O más bien le dije yo, bueno, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Jesús o le creemos a Pedro? Porque si vamos a hablar de creerle a Pedro, entonces nos vamos a volver nosotros cristianos protestantes. Nos vamos a volver nosotros entonces cristianos, seguidores de hombres y no de Cristo. ¿Alguien me está oyendo, hermano? Y ese es lo delicado de lo que es enseñar la sana doctrina. La palabra sana doctrina trae, hermano, la idea de algo que es higiénico, algo que es, hermano, sin ninguna falta, ni mancha, ni una causa de, hermano, que esté dañado. Tiene que estar intacto. Un día de eso yo me comí un manguito. Y vi que se me estaba echando a perder y pues me encantan los mangos, pero no puedo comer mucho. Pero lo miré y lo toqué y dije, pues eso hizo negrito de arriba. Le partí el pedazo, casi la mitad. Y miré un agujero. Y ese agujero iba entrando por la carne, por la comida del mar. Se me fue hasta la semilla. Y dije, ese es un gusano seguro. ¿Sí o no? ¿Quién no va a pensar eso?
Yo, ¿para qué investigo? Le quito lo malo y pues me voy a comer lo bueno. Tampoco no lo voy a echar toda la basura, porque están caros los mangos, right? Entonces, bueno, eso es lo que hice. Lo que quiero decir con este ejemplo, hermanos, es de que nosotros tenemos que entender que no podemos nosotros comer cualquier cosa, ni lo que sabemos nosotros, hermano, que no esté correcto y adecuado con la palabra de Dios, ni esté, hermano, de acuerdo con el mensaje de Dios en la Escritura, porque, hermano, entonces nosotros estaríamos agradando a la gente, y eso es lo que sucede en el tiempo que vivimos hoy. Muchos tratan de no hacer sentir mal a la gente y por eso aceptan lo que la gente dice, aunque no sea bíblico. Aunque no sea bíblico, es que se va a sentir mal. Es que se va a enojar. Hermano, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Pedro o le creemos a Jesús? ¿Le creemos a fulano o le creemos a la palabra de Dios? Pero la palabra de Dios, Pablo dice a Timoteo que predique la palabra. Y es la palabra la que va a causar efecto en la vida de los cristianos. Pero dice no que solamente la palabra, sino la enseñanza sana, que no sea adulterada. La enseñanza que no esté manchada, que no esté podrida, que no esté corrompida, que no esté, hermano, contaminada con las cosas de este mundo. Es lo que significa la palabra de Dios sana. Limpio. Ahora, Dios no nos va a forzar a nosotros a que comamos saludables, hermanos. Dios nos va a dar a nosotros y nos va a traer el platillo. Y nos va a poner la comida enfrente. Y aquí usted va a decir, ¿lo quiero o no lo quiero? Pero dependiendo de esa decisión que usted vaya a tomar, así va a ser su estado espiritual. Y yo creo siempre, hermano, siempre lo he creído, de que es por eso el estado espiritual de muchos, porque no han aceptado, hermano, el menú de Cristo. No han aceptado la palabra del Señor, no han aceptado lo que el Señor les ofrece. Y viene a la mente de ellos lo que yo creo, lo que yo pienso. Está bien lo que usted piensa, está bien lo que usted cree. Se respeta, cada cabeza es un mundo. Pero eso, hermano, no tiene nada que ver con lo que el Señor le está tratando de enseñar a usted o lo que usted quiere que aprenda. El Señor, hermano, tiene más superioridad en lo que usted piensa y lo que usted cree. Y no es que al Señor no le importe lo que usted piensa, lo que usted cree. Solamente que queda sin validez delante de la palabra de Dios. Lo repito. Queda sin validez. O sea que así no le importa lo que usted piense. Para que me entienda, pues. Ni lo que yo piense. Si no va de acuerdo a la palabra de Dios, a Dios no le interesa lo que pensemos. Se acaban los amenes. Por eso, hermano, muchos cristianos no están en estas iglesias. Porque la manera como se enseña, pastor, que es muy duro. Es que como mejor me voy a una iglesia donde no se me predique tanto, donde canto 2 horas y se me enseña 5 minutos. La palabra de Dios es primordial en la iglesia. La alabanza es primordial en la iglesia. Pero la alabanza no ocupa la prioridad número 1 en una congregación donde se debe, hermano, de tener la intención de, hermano, edificar, hermano, un cuerpo o edificar una iglesia que es el mismo cuerpo de Cristo en una manera saludable. Todo es bueno. Todo es importante. La iglesia, no estoy diciendo que esto es más importante que lo otro. Pero no puede sobrepasar ni estar encima de la palabra de Dios. Porque tanto como la alabanza y la predicación, hermanos, vienen, hermanos, de la misma orden de Dios. El diezmo. Ya comenzamos, pastor. Yo sé que se incomoda a mucha gente. Pero es bíblico, hay promesa en ello. La ganancia de almas es bíblico. Pastor, pero es que estoy ocupado, no tengo tiempo. Pues está bien, ese es asunto suyo, como usted lo quiera poner. Pero eso no cambia que es una orden. Eso no cambia que es un mandamiento diezmar. Eso no cambia que es un mandamiento compartir las buenas nuevas de Cristo. Eso es lo que le acabo de decir, lo que usted piense, lo que usted crea. Está bien, se respeta, usted es un ser humano y se debe respetar lo que usted piensa. Porque como seres humanos tenemos que respetarnos unos a otros. Pero no tiene nada que ver con Biblia, con palabra de Dios. Es la diferencia. ¿Alguien está conmigo? Es la diferencia que nosotros debemos de hacer y entender.
la enseñanza de Jesús, transmitida por los apóstoles, dije hace un momento, conforma el cimiento de la iglesia. Por lo tanto, la doctrina constituye el factor esencial de la unidad de la iglesia, del Señor y de su fundamento. Si la desechamos, destruimos esa unidad y agrietamos la base, hermano, donde nosotros tenemos nuestra fe. No vamos a estar parados, hermanos, firmes. Es por eso que entendamos que nosotros tenemos que pararnos firmes en la base fundamental, en la roca que es Cristo Jesús. Por eso somos fundamentales. Que el hombre más exagerado da miedo, fundamental. Les conté la historia que alguien quería que cambiara el nombre fundamental de la iglesia. Soy muy exagerado, muy de medio allá, de los islámicos, pastor, muy allá del Medio Oriente. La palabra fundamental, cámbialo, pastor, y esto y lo otro. Y pues a mí se me puso una milésima de segundo, se me cruzó por la mente, ¿qué tal si lo cambio? Tengo que andar cambiando. ¿Por qué? Porque somos nosotros fundamentales. ¿Por qué, pastor, fundamentales? Porque estamos fundamentados en la enseñanza de Cristo Jesús. La doctrina, que es lo mismo de Cristo Jesús. No hay un cambio, no existe, hermano, nosotros un perturbar de la palabra, un torcer de la escritura para poder acomodarnos a nuestros antojos, a nuestros deseos personales y propios, tratando de agradar a medio mundo y desagradar a Dios. Pero somos fundamentales. Estamos fundamentados. A mí no me mueve nadie. A mí me pueden venir a contar maravillas. Les dije hace unos años atrás, a mí me invitaron a ser parte de la asociación de pastores de Grand Rapids. Y mire, usted debe ser parte, debería venir aquí. Y le digo yo, no, gracias. No estoy interesado. Esta semana estuve visitando algunos lugares, algunas congregaciones. Todo mundo pertenece a la asociación de pastores de Grand Rapids. Todo mundo. Visité como 7 iglesias esta semana. ¿Para qué, pastor? Y una de ellas tenía la bandera del arco iris en la puerta. Y en cada color tenía un significado que ellos le habían dado. Cada color. Y conforme se iba haciendo más duro y más oscuro, tenía otro significado. Y al final decía la unidad del amor, la cual Cristo aprueba. ¿Agree? Estoy de acuerdo. La unidad del amor de la cual Cristo aprueba, yo estoy de acuerdo con eso. Porque Dios no nos ha mandado a odiar al mundo. Nos ha mandado a amar al mundo. Pero la diferencia es que el Señor no nos ha mandado tampoco a adaptarnos al mundo. Ni a estar de acuerdo con la actividad que el mundo, hermano, vive. Tenemos que hacer separación de una cosa de la otra. Vamos a amar al pecador, pero no vamos a amar al pecado. Otra vez lo voy a decir, parece que no lo captaron. Vamos a amar al pecador, pero no vamos a amar al pecado. Y esa es la diferencia que hacemos. Pero dentro de las congregaciones hay gente, y ha surgido más gente en la actualidad, en los tiempos modernos, de que quieren simpatizar con otros. Para que no se sientan menos, pastor. Tenemos que ser como el apóstol Pablo dice, gentil a los gentiles, bla, 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 a los otros. Y tengo que hacerme de todo, me he hecho todo para alcanzar a todos. Y eso es lo que tenía la filosofía un cristiano en una iglesia. Y le dice, pastor, por eso yo voy a las cantinas y me he hecho borracho para alcanzar a los borrachos. Y me he hecho pandillero para alcanzar a los pandilleros. Y digo yo, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tampoco nos está diciendo literalmente que en sus manos van a tomar serpientes y esta no les causará daño, ni tomarán algo venenoso. No es cierto, no está hablando de eso. Está dando una idea, un símbolo, hermano, una idea de lo que podría ser, hermano, en contra de las huestes del mal. Pero no está hablando de que vamos a tener una anaconda, una serpiente, una cobra aquí. Hermano, vamos a tener aquí, hermano, ya han muerto, hermano, líderes de iglesias por hacer esa clase de actos. Eso no es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y si tomar algo mortífero no les causará daño.
Pues tráigame cloro, hermano. Les voy a probar que soy bien espiritual. Y la gente se la cree. ¿Por qué? Porque así están siendo doctrinados. Así están siendo, hermano, enseñados en las iglesias. Es que tenemos que hacerlo como dice, pastor, literalmente. No, muchas veces la palabra de Dios no es toda literalmente, hermano, también usa simbolismos. ¿Alguien me está siguiendo? La fe cristiana no es el resultado de la especulación humana, sino de la revelación de Dios. Él ha hablado y en las Sagradas Escrituras tenemos su revelación para el hombre, no por el hombre, para el hombre. Esto constituye el tesoro más valioso del cristiano, la sana doctrina, a la que nosotros tenemos y deberíamos de ajustarnos. Y por eso Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla con eso nomás. De la raíz del calificativo dije sana, que aplica en griego a la doctrina, proviene nuestra palabra higiene, saludable, es decir, saludable que proporciona salud espiritual. Por tanto, la doctrina de los apóstoles es la base de la salud espiritual para el pueblo de Dios. Miren qué interesante es esto, hermanos. Es por eso que en el tiempo que vivimos hoy, cristiano, hermano querido, y hermanos, escúchenme jóvenes, el interés que yo tengo más que nunca, bueno, siempre lo he tenido, pero hoy más que nunca veo la necesidad de las generaciones que están creciendo en nuestra iglesia, en nuestro contorno, hermano, que están huraños, están tan alejados de Dios, y porque el mundo, hermano, les ha presentado los nuevos atractivos en los cuales nosotros no vivíamos antes. Antes no habían celulares, habían beepers. No había celulares, teníamos que ir a un teléfono público y pagar con monedas. Aún así, hasta para hacer llamadas de larga distancia. ¿Quiénes hicieron eso antes? Yo lo hice. Cartas. Escribíamos cartas y las poníamos en el correo. Carta dice vía aérea. Y así vía aérea la poníamos y mandaba. Y después recibíamos las mismas cartas y leíamos. ¡Qué encantador era! Poder mirar esas letras de puño, hermano, y letras de nuestros seres queridos en aquel entonces. Yo hasta las huelía cuando mi mamá me escribía. Decía, mi mamá me ha escrito aquí, aquí escribió mi mamá, y qué bonito, y la letra toda feíta y todo. Solo hasta el tercer grado hizo. Pero yo me sentía contento de ver la letra de mami y estar allí mirándola y decía, mi mamá me escribió esta. Estuvo en las manos de mi mamá este papel. Yo las conservaba, las guardaba. Era el tiempo de entonces, donde se apreciaban las cosas, hermano, que valían la pena. Por eso han cambiado. Los ideales son distintos. ¿Por qué? Porque es la nueva era. Son los nuevos, la generación nueva, que se ha levantado con nuevos ideales, con nuevas oportunidades, tanto así con nuevas atracciones en los cuales, hermanos, tiempos pasados no existían. Antes se nos demandaba y se nos exigía. Y nosotros, hermano, estaba en nosotros si cumplíamos o no. Pero estábamos de acuerdo a cumplir porque sabíamos que nos iba a ir mejor. Ahora, en el tiempo que vivimos hoy, yo no quiero culpar a los jóvenes. No estoy señalando ni echándole ni una piedra a ningún joven. Es el tiempo que les ha tocado vivir a ellos. Ese es el tiempo de ellos. No es el tiempo de nosotros. Ahora los miramos y decimos, wow, la tecnología, cómo ha avanzado, la ciencia, cómo está, y etcétera, y cómo está para hacer una herramienta de trabajo efectiva, eficaz en sus trabajos, hermanos, donde se elaboran, donde se desenvuelven. Qué importante todo eso. Pero también, hermano, es un arma de doble filo porque también destruye la mente, destruye la moral, destruye el espíritu, hermano, el ánimo de tantos jóvenes y de tantos adultos. Aún así que líderes eclesiásticos o líderes, hermanos, espirituales, entre comillas, se están yendo a la cárcel. ¿Por qué? Porque están, hermano, tratando con esta nueva situación en el tiempo, hermano, que no era el tiempo de ellos, y se quieren adaptar a esto y están abusando de ello. Es un arma de doble filo. Y por eso yo le enseño a usted a cuidarse,
Andar con cordura, andar sabiamente. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que saber aprovechar, hermano, nosotros la oportunidad que tenemos todos los días de que somos hijos de Dios, somos cristianos y que se nos ha enseñado bien. Se nos ha dado la palabra correctamente. Solamente que muchos la han desechado y por lo tanto la condición espiritual que están es la que están porque les desecho la palabra, no has comido. Es el resultado. No causa efecto, porque el que come, come saludable, tiene energía. Hermano, tiene, chispa para... Vamos a hacer qué está pasando aquí. Pero el que no come palabra de Dios, no está ni tiene interés de nada de las cosas de Dios. No tiene interés de nada de saber, vengo, me siento, me voy, vengo, me siento y me voy. Y pensamos que ese es cristianismo, estamos equivocados. Eso no es cristianismo. Me porto bien, no digo malas palabras, no tomo, no fumo, no bebo, no maldigo, y ese soy cristiano. No, falta más, hay más que eso. Hay más que eso, hermanos. Y eso es lo que no hemos encontrado, lo que es, hermano, el verdadero, hermano, estado de un verdadero cristiano que sigue, hermano, la palabra de Dios, la doctrina correcta, la enseñanza de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos advierte sobre otros tipos de doctrinas que no provienen de Dios. La doctrina de hombres y la doctrina de demonios. ¿A poco, pastor, hay? Sí, hermanos. Son mandamientos y doctrinas de hombres. Colosenses 2:22, vaya conmigo. Colosenses 2:22. Estamos entrando en esta serie, hermano, va a ser una serie muy amplia, muy larga, pero es importante que nosotros entremos aquí. Colosenses 2:22. Mire que dice la palabra de Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, fíjese bien, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice, son mandamientos de hombres, dice el apóstol Pablo. Mire, primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Es la palabra de Dios. Dígame usted si no son mandamientos de hombres. Pero el Espíritu dice claramente que en los días venideros o en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe o se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de... ¿Qué son doctrinas? ¿Qué son doctrinas? ¿Enseñanzas de quién? De demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, el 3, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Ok, espérese un momento. Aquí venía compartiendo eso con mi familia en el carro esta mañana. Estaba leyendo un análisis, míreme aquí un rato. Un análisis donde decía que la iglesia no es así tradicional, es tradicional porque es tradición. Pero la iglesia tradicional creó y se inventó los sacramentos de la iglesia. En estos sacramentos de la iglesia, hermanos, los cuales son 7, dentro de los 7 sacramentos de la iglesia, menciona uno en particular, lo cual dice que es el matrimonio, como parte del sacramento de la iglesia. Que todos los hombres se deben de casar con una mujer. Y me puse yo a pensar, una persona hizo un comentario en ese análisis del cual yo estaba leyendo esta semana. Y estaba diciendo esto. Y dice, guías de ciegos. Dice, ¿por qué? Porque dice, la iglesia demanda a la gente,
a que cumplan estos sacramentos para que ellos puedan a ver si se salvan. A ver si pueden alcanzar a ir al cielo. Después de haber pagado las indulgencias, a ver si salen del purgatorio, el cual es otro invento. Pero dijo esta persona en el comentario, qué ridículo estos guías, dice, de ciego, dice, guiando a otro ciego. ¿Por qué dice? Porque el que enseña los sacramentos y ordena a que la gente se case para cumplir ese mandamiento, ese sacramento, se le prohíbe casarse. Y dije, sí es cierto. Aunque yo lo sabía, pero pues ahí como que me dio un toque eléctrico, como que te pega un toque eléctrico la luz. Y dije espérate, sí es verdad. O sea que la ordenanza de la iglesia es de que cumplan los sacramentos para estar, hermano, bien delante de Dios. Pero a los curas se les prohíbe casarse. O sea que la misma iglesia condena a los mismos líderes. Porque están prohibidos para ellos casarse. Qué controversia, ¿no? ¿Sí entiende lo que estoy hablando, hermano? No entiende lo que estoy hablando. Y por eso dice la palabra de Dios claramente, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No es malo comer puerco. Bueno, es malo para la salud, obviamente, ¿verdad? Nos hace más gorditos. Pero no es malo. En el área, hermano, espiritual, es que yo no como puerco porque yo soy más del pueblo de Israel No, hermano, espérese un momento. Tenemos que nosotros ubicarnos. Y ese es, hermano, dice el Señor todo. Y dice la palabra de Dios, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desechar. Entonces voy a comer culebra, pastor, voy a comerme un sapo, pastor. No está hablando de eso. El Señor ya dio la orden al pueblo, hermano, antes en Levítico, la orden y los mandamientos de lo que es lo que debían de comer. Pero, hermano, aquí no está desechando nada la palabra de Dios. Nos está poniendo a nosotros un cuchillo para que nosotros pudiéramos, hermano, hacer diferencia una cosa de la otra. Obviamente que los animales que son dañinos no los vamos a comer. Porque yo no me voy a comer un sapo. Aquí está conmigo, hermanos. Pero todo lo que Dios creó es bien, es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice, desecha las fábulas profanas, las que profanan. Los hombres que están siempre, hermano, causando mal y hablando mal, son fábulas que no tienen sentido. Dice la palabra de Dios, deséchalas, hazlas a un lado. Y dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal o físico para poco es provechoso, pero la piedad, dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y mire que dice el versículo que viene, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda, dice, ¿qué? ¿Y qué más? Enseña. Esto manda y enseña. Esta es la doctrina que quiero que presentes a la iglesia. Y aquí le empieza a decir, ninguno tenga en poco tu juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, es importante que nosotros, hermano, hagamos diferencia en lo que es la enseñanza, hermano, del hombre y la enseñanza del enemigo, del diablo, los cuales son ambas y similares cosas. Pero tenemos que hacer diferencia entre una cosa y la otra. ¿Para qué, pastor? Para que nosotros podamos alimentarnos correctamente y ser saludables espiritualmente y ser fuertes espiritualmente. Y nada nos mueve de lo que nosotros hemos creído. Yo no sé, hermano, en qué posición usted se encuentra. ¿Cuál es su forma de creer, de pensar? Lo cual yo respeto. Yo no puedo obligarlo a usted a que usted piense como yo pienso. Yo no puedo obligarlo a usted a creer lo que yo creo. Yo no puedo obligarlo a usted a que practique lo que yo practico y haga lo que yo hago.
Y en el mensaje que vamos a escuchar más adelante, vamos a hablar con más detalles de esto. Creo que van a haber 3 partes del mensaje, porque no va a alcanzar el tiempo. Pero es importante hablar de los distintivos de un bautista. ¿Por qué nos distinguimos? ¿Por qué somos diferentes? ¿Qué significa eso, pastor? Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello esta mañana y vamos a dejarle a Dios que nos ayude, hermanos. Y le recomiendo, voy a dar este anuncio más adelante, no quiero darlo más, hermano, pero quiero ser más, ahorita más despacio. Búsquese un libro que se llama El rastro de la sangre. Y para aquellos que hablan inglés, The Little Baptist, búsquese un libro que se llama El rastro de la sangre. Léalo. ¿Por qué? Porque nuestra trayectoria trae precisamente eso, un rastro que se ha venido dejando a través de las generaciones y de los siglos, un rastro de sangre, porque la iglesia ha sido perseguida y aún lo sigue haciendo en el tiempo moderno hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, bendiga el tiempo. Gracias por mis hermanos que han llegado, Señor, y le pido que usted bendiga a cada uno de ellos, que nos ayude, Señor, a que aprendamos, a que nosotros nos nutramos, como dice el apóstol, de la buena doctrina, de la enseñanza correcta. Gracias, Padre, ayúdenos a entender que usted desea un pueblo saludable, un pueblo fuerte, que pueda pensar coherentemente, sabiamente, y hacer las decisiones correctas. Bendiga el tiempo del compañerismo, podamos, Señor, hablar con sabiduría, deseo de edificar la vida de otros, y que traiga honra a su nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.